Gritos de felicidad en el centro histórico de Damasco. La población celebra la caída de Bashar al-Assad después de 24 años en el poder. El 8 de diciembre de 2024 será recordado en el mundo como el día en que fue derrocado el régimen de Bashar al-Assad, representante de la familia al-Assad, que gobernó Siria por más de 50 años. Siria es un país del Medio Oriente, cuya capital es Damasco, y que tiene salida al Mediterráneo. Por el sur tiene frontera con el Líbano, con Israel y Jordania, también con Irak y con Turquía. El régimen de Assad fue derrocado por una coalición de organizaciones armadas que también son reconocidas como terroristas en ciertos lugares del mundo, lideradas por un grupo islamista que quiere volver a la época del califato, que fue inicialmente un grupo que se conoció como Jabhat al-Nusra en el 2011 y que era la filial de Al-Qaeda en Siria. Y su líder se llama Abu Mohammed al-Jolani, que está hoy en todos los titulares del mundo. Dios no permitió que este tirano siga reprimiendo a todo el pueblo sirio. A cada casa en Siria ya llegó la verdad, y gracias a Dios, Siria se recuperará pronto. Mis hermanos, esta victoria es importante para la nación islámica entera, y una seguridad fuerte para toda la región, para evitar los peligros. Además del HTS, que es el que lidera la operación de la toma de Damasco, participaron desertores de las fuerzas militares de Siria y combatientes de otros grupos rebeldes. Todos esos grupos se arropan hoy bajo una sombrilla que se llama la Coalición Nacional Siria, que además está apoyada por Turquía, por Erdogan, y una coalición que nació al calor de las revueltas contra el régimen de al-Assad en el 2011, cuando se produjo la primavera árabe, y en esa parte del mundo salieron jóvenes a protestar en contra de sus gobiernos, y se produjo entonces la caída del gobierno de Túnez, la caída del gobierno en Egipto con Mubarak y la caída del régimen de Gaddafi en Libia. Muere el dictador libio. Medios de todo el mundo han recogido las imágenes que muestran el cuerpo de Muammar Gaddafi rodeado de compatriotas que celebran su final. Es uno de los pocos hechos que son claros. A partir de aquí, las circunstancias que rodean su muerte dejan muchas incógnitas. Siria, que está gobernada por la familia al-Assad, se sostiene, a pesar de que hay unas impresionantes protestas en las grandes ciudades de ese país, Damasco y Alepo. No obstante, el régimen de al-Assad se sostiene. Y 13 años después, esas protestas y esos grupos armados que se formaron en ese entonces acaban de derrocarlo. La caída del régimen de al-Assad en Siria cambia y altera la geopolítica ya complicada y difícil y violenta que se vive en esa región. Siria tiene frontera con Israel, en donde se está en este momento sucediendo una guerra contra la población de Gaza, impulsada por el ejército de Netanyahu, el presidente de Israel, luego de que se produjera un ataque de Hamás en territorio israelí. Lo sucedido en Siria también va a impactar profundamente lo que suceda en ese otro conflicto que se vive cerca de Europa, que es la guerra en Ucrania. ¿Y por qué?
Pues porque Rusia, que es el país que invadió a Ucrania, fue uno de los grandes aliados de Bashar al-Assad. Y fue gracias a Rusia que en el 2011, cuando las protestas inundaron las calles de los países más importantes del Medio Oriente, que el régimen de la familia al-Assad se pudo mantener en el poder. Aquí en A Fondo vamos a explicar cuáles son las implicaciones de la caída de al-Assad en Siria y lo que supone que llegue al poder una coalición que tiene que ver mucho con Al-Qaeda, con ISIS y con una visión del mundo musulmán que es muy distinto al que tenía al-Assad. Comenzando por el hecho de que al-Assad, a pesar de que fue un gobierno autoritario y que reprimió a mucha gente y que tuvo toda clase de problemas en materia de derechos humanos, era un régimen laico. Quienes derrocaron a al-Assad propenden por un Estado islámico y pretenden imponer de nuevo el califato. Nuestra invitada de hoy es la profesora Margarita Cadavid, profesora de la Universidad de La Sabana, experta en el Medio Oriente. Ha venido aquí muchas veces a fondo. Con ella vamos a ir de la mano de lo que está pasando. Con ella vamos a recorrer esta historia que acaba de suceder en Siria, uno de los países más importantes del Medio Oriente. Ya dijimos que Siria es un país que tiene costas sobre el Mediterráneo y que tiene fronteras con Turquía por la parte norte y con Irak por el este y con Israel y Jordania al sur y con el Líbano y el mar Mediterráneo por el oeste. Tiene una población de 17 millones de habitantes. La mayoría de ellos son sunitas. Y ojo a este dato. Durante los últimos 50 años o 60 años que duró en el poder la familia al-Assad, fueron gobernados por una minoría chiita, porque Bashar al-Assad y su familia, su padre Hafez al-Assad, eran sunitas, más específicamente alawitas. Pero que sea la profesora Cadavid que explique cuál es la historia de Siria y cómo es que su historia está tremendamente vinculada al Imperio Otomano. Y cómo y por qué fue que subió al poder la familia al-Assad. De esa forma vamos a entender qué fue lo que realmente terminó derrocado el 8 de diciembre del 2024. Bueno, como hago siempre remontándonos un poquito en la historia, hay que entender que Siria, como la conocemos hoy, no existía. Era básicamente una provincia del Imperio Otomano. El proyecto, digamos, del Estado sirio empieza, podríamos decir, en 1920, cuando se reparten los vestigios del enfermo de Europa, Francia y Gran Bretaña. Entonces, ¿qué van a hacer los franceses? A partir de 1920, los franceses van a implantar un mandato en esta zona que se denominaba, de hecho, la Gran Siria, que incluía el Líbano. ¿Qué es lo que empieza a suceder? Como Siria es un territorio bastante complejo en términos de minorías étnicas y religiosas, lo que hay que entender es que la mayoría de la población es suní, árabe, pero ahí también hay kurdos que son sunís. Luego tenemos a los drusos, tenemos a los alawitas y tenemos otras minorías religiosas. Entonces, ¿qué hicieron los franceses? Bajo este lema de divide y gobierna, lo que hacen para que no se cree una unión nacionalista que busque la independencia de Siria de ese mandato, es que empiezan a crear el ejército a partir de esas minorías. Entonces, incluso van a jugar con la división regional. De hecho, hoy se habla mucho de que uno de los estados, Latakia, que es donde están los alawís, también le dio la espalda a la familia de Bashar al-Assad siendo alawís. Entonces, eso permitió dos cosas. La primera,
que se creara un Estado, pero se rompiera la nación. Casi siempre le echamos la culpa que es que en esas divisiones no puede haber cohesión. No, es que los mandatos occidentales profundizan esas divisiones precisamente con el objetivo de que no haya una respuesta independentista para esos mandatos. Finalmente, cuando logra hacia la década de los 40, Siria su independencia de ese mandato francés, va a sufrir una serie de golpes de Estado. De hecho, entre el 49 y el 50, o un poco 40 al 50 y algo, hay más de 8 golpes de Estado. O sea, la inestabilidad política derivada de ese juego de poderes sectarios que hacen los franceses y también de las diferencias entre las zonas urbanas y rurales va a profundizar, digamos, la crisis para una posible consolidación, del Estado. Luego, ¿qué viene? Luego viene un líder que es el gran líder árabe de ese mundo panarabista que intentó construir, que es Nasser, Gamal Abdel Nasser. Entonces, el proyecto de Nasser de tener una una república árabe unida, laica, basada en la identidad árabe y muy cercana al socialismo, va a tener, digamos, su momento de materialización en la década de los 50, cuando se crea la República Árabe Unida. Pero para Siria, el proyecto de República Árabe Unida, ellos lo consideraron como una federación. Sin embargo, Nasser va a tratar a Siria como una provincia. El gobierno se mantuvo en el Cairo, las instituciones se mantuvieron en el Cairo y eso empieza a crear unas fragmentaciones en ese nacionalismo árabe. Y aquí surge otro partido, porque lo que estamos viendo hoy no solamente son 54 años en el poder de una familia, la familia al-Assad, sino la caída de un proyecto, era el último bastión de un proyecto que en algún momento, digamos, fue viable, esperanzador para este mundo árabe, que era ese, el proyecto nacionalista árabe. Entonces surge otro partido que es también secular, nacionalista árabe, que es el famoso partido del Baas, que tuvo en Siria, estuvo en Irak, y con esto cae el último de los regímenes de ese Baas. De hecho, Gaddafi, que fue muy ecléctico en términos ideológicos, ecléctico en términos de la izquierda, Gaddafi tenía un poco de todo, también coqueteó con el Baas y con esta República Árabe Unida en su momento. Entonces, finalmente, para cortar la historia, ya Hafez al-Assad, el padre de Bashar al-Assad, era ministro de Defensa en el momento en el que se produce la Guerra de los 6 días en 1967. It is an all-out war. That's how Israeli Defense Minister Moshe Dayan describes an invasion of the Golan Heights and the East Bank of the Suez. Otra fecha importante para entender qué es lo que acaba de suceder en Siria tiene que ver con la Guerra de los 6 días, que se libró en 1967 y que se inició con la operación Foco, impulsada por Israel, por las fuerzas israelíes. Un ataque sorpresa destruyó en 2 días 286 aviones de guerra egipcios y 130 aviones estacionados en las bases de Jordania, Siria e Irak, lo que permitió que las tropas israelíes avanzaran sobre Egipto de manera rápida y efectiva y ocuparan la zona de la Franja de Gaza y Cisjordania, hasta llegar a la península del Sinaí. Y en la frontera con Siria, por el norte, las tropas israelíes se tomaron los altos del Golán y el monte Hermón, desde cuya cima se ve de manera directa Damasco, la capital de Siria. En esa guerra de los 6 días, en Siria, las cosas se movieron. Para ese entonces, el ministro de Defensa que tuvo que enfrentar la guerra de los 6 días fue Hafez el-Assad, quien terminaría asumiendo el poder de Siria e instaurando un régimen que iba a durar casi 60 años. Aquí la profesora Margarita nos cuenta cómo fue el ascenso de la familia al-Assad.
Entonces, ¿qué pasa en ese momento? En ese momento vamos a tener una división de lo que era el Baas, estaba en el poder desde 1963 a través de un golpe de Estado. Había creado una estructura donde había una comisión nacional y una comisión regional, donde esa comisión nacional se encargaba de estos proyectos un poco panarabista, alejándose ya de la visión nacerista por lo que había pasado con la República Árabe Unida. Y una visión más local que se enfocaba en los asuntos internos de Siria. Entonces, esa división sumada a la pérdida de los Altos del Golán y todo lo que pasa en esa guerra de los 6 días, pues va a generar que finalmente Hafez al-Assad pueda dar un golpe de Estado y asumir el poder desde la década de los 70. En el año 2000, ¿quién iba a ser el sucesor? Porque lo que crea este gobierno hay que entender también las dinámicas del mundo árabe en términos de que las lealtades se generan no al Estado, no al proyecto político, sino a la etnia y a una familia. Entonces él creó precisamente esa amalgama entre sus familiares y el ejército, que ya desde la época de los franceses estaba compuesto mayoritariamente por esas minorías alawís. Entonces ahí se construye un régimen que obviamente es un régimen autocrático que elimina, digamos, a la oposición, y en el año 2000 viene el cambio, y el cambio es que quien iba a ser el sucesor era el hijo mayor de Hafez al-Assad, que muere en un accidente de tránsito y termina llegando de Inglaterra Bashar al-Assad, que es oftalmólogo médico de formación, y la gente tenía una gran expectativa con el cambio, porque pensaron, bueno, este personaje viene de Occidente, es probable que con él podamos llegar a un gobierno laico, pues laico ya era, pero un gobierno con libertades civiles, sin estas persecuciones a la oposición. De hecho, hicieron una carta haciendo una solicitud que se llamaba la Carta de Damasco, la Primavera de Damasco, solicitando esos cambios, pero tristemente esos cambios nunca llegaron. Bashar al-Assad fundamentó su gobierno en los mismos elementos que su padre, y viene en el 2011 la denominada Primavera Árabe. La Primavera Árabe fue un movimiento impresionante de protestas populares, sobre todo de jóvenes, que se extendió por el mundo árabe entre el 2010 y el 2012. La indignación se propagó como un fuego por una pradera. Comenzó en Túnez, cuando Mohamed Bouazizi, un vendedor ambulante, se inmoló en protesta luego de ser despojado de sus mercancías y ahorros por la policía. En cuestión de semanas, las protestas se extendieron a otros países como Egipto, Yemen, Bahrein, Libia y Siria. En Túnez cae Ben Ali, cae en Egipto Mubarak, cae el régimen de Gaddafi y queda en pie el de Siria. ¿Y qué fue lo que ayudó? El gobierno sirio estaba contra las cuerdas, pero por ese contacto que existe, esas dinámicas regionales tan complejas y esas alianzas, Irán, a través de Hezbollah, ayuda a sostener al régimen, pero también Rusia, porque Rusia tiene una de sus pocas bases en el Mediterráneo, que es la base de Tartus. Entonces Rusia apoyó a Siria con bombardeos aéreos. ¿Qué pasa entre el 2011 y el 2016? Entre el 2011 y el 2016, finalmente lo que tenemos es que el régimen de Bashar al-Assad logra mantenerse gracias a estos apoyos, pero la resistencia, que está compuesta no solamente por los desertores del ejército, que crean lo que se denominó en su momento el Ejército Libre Sirio, y otros grupos como estaba Al-Nusra. ¿Quién era Al-Nusra? Al-Qaeda en Siria. Estaba también ISIS. Hay que recordar que ISIS sale de Irak, y cuando sale de Irak se refuerza precisamente en Siria, y ahí es cuando en el 2014 regresa, se toma las ciudades al norte de Irak, y dice Abu Bakr al-Baghdadi en ese momento:
hemos borrado Sykes-Picot. Sykes-Picot es este tratado del que les hablé al principio que crea estas fronteras del Medio Oriente. Y crean lo que se denomina Estado Islámico, no como la organización, sino como el territorio que gobiernan, con el proyecto político de armar desde ahí un califato que fuera desde lo que es actualmente más allá de Irán hasta la península ibérica y el norte de África, que ese era el antiguo califato abásida. Entonces, ese es el contexto. Entonces, ¿qué pasa? Se supone que los terroristas habían sido derrotados. Cuando hablo de los terroristas, pues son Al-Qaeda, ISIS, y ¿qué empieza a suceder? Se repliegan hacia una provincia que se denomina, es al noreste, que es la provincia de Idlib, que todos la han escuchado en este momento mucho. Como dice la profesora Margarita Cadavid, en el 2016, estos grupos, reconocidos por muchos como terroristas, habían sido derrotados en Siria, gracias al apoyo de Irán y al apoyo de Rusia, por lo que tienen que replegarse a una provincia en el nordeste de Siria y crean entonces lo que se denominó en su momento como el Gobierno de la Salvación, año 2016. Y ahí aparece por primera vez el nombre de Abu Mohammed al-Jolani, el jefe de la milicia Hayat Tahrir al-Sham, HTS, y quien hoy está apareciendo por el mundo entero, porque fueron sus combatientes islamistas yihadistas los que acaban de conquistar Damasco y los que forzaron a huir al presidente Bashar al-Assad. ¿Qué pasó en el 2016? En el 2016 viene este señor Abu Mohammed Jolani y lo que hace es que acaba con Al-Qaeda. Hay que entender que Al-Qaeda son filiales. Yo me uno al proyecto político de Al-Qaeda, proyecto político, pues entre comillas, si quieren ponerlo así para no herir susceptibilidades, el proyecto político de Al-Qaeda, que es también la consolidación de un califato, de un gobierno centralizado, con provincias donde el mundo árabe y musulmán estén bajo ese único paraguas. Se desprende de Al-Qaeda y crea este nuevo grupo que se llama, o que hoy lo conocemos como HTS. 2016 surge HTS y este grupo HTS realmente, digamos, es una coalición de todos estos reductos que se quedaron allí. Es decir, no son identificables todos con un grupo o con una sola corriente. Wow. Si bien la mayoría son sunís, pues allí hay... de todo. Exacto. Hay unos sunís que tienen una visión salafista, que es una visión ortodoxa del Islam, sí, que a esos pertenece, por ejemplo, este personaje. ¿Cuál? Jolani. Este es el líder del que se habla tanto hoy. Este personaje crea Hayat Tahrir Sham, es como se llama esta nueva organización, HTS. ¿Cuál era el objetivo? Derrocar a Bashar al-Assad, y ese es el objetivo que tenían en común. Pero ahora viene la otra gran pregunta, y es ¿qué tipo de Estado va a hacer Siria? Porque él, en este momento, hay que entender un poquito los orígenes del personaje. El personaje del que habla la profesora Cadavid es el hombre más famoso hoy en Siria. Se llama Abu Mohammed al-Jolani, jefe de la milicia Hayat Tahrir al-Sham, conocida mejor por HTS. Al-Jolani por muchos años actuó fuera de los focos de la atención pública y era considerado por muchos círculos como el líder de un movimiento terrorista. Sin embargo, hoy los medios lo han presentado como el gran liberador del pueblo sirio. Aquí en A Fondo, Margarita Cadavid, nuestra profe, explica quién es Abu Mohammed al-Jolani. Este personaje estuvo encarcelado en el 2005 en Irak por hacer parte precisamente del grupo de al-Zarqawi, que era Al-Qaeda en Irak. Luego aparece en Siria con el Frente al-Nusra. Y ahora
en estas dobles narrativas que surgen en estos contextos, si se me permite la expresión, le lavan la cara y él dice, eso era un error de juventud, mi proyecto político del califato ya no va. Y hay que entender otra cosa. Al-Nusra, en un inicio, se cree que tuvo vínculos también con ISIS y que esa fusión o coalición no funcionó y terminó separándose. Pero entonces estamos hablando de un terrorista sin lugar a dudas, que hoy, para obtener el reconocimiento internacional y los apoyos que necesita, pues dice que ese fue su error de juventud, que él no va a plantear el califato, que va a respetar a las minorías. Entonces habla del concepto de que es el que trabaja o el que está realmente en el Corán, de que aquellos que sean judíos y cristianos quedan como protegidos, como dhimis, y que no va a haber persecuciones religiosas. Entonces ahí es donde empiezan a generarse dudas, porque esto es un déjà vu. Mucha gente habla y hace una comparación hoy de esto con lo que pasó en Afganistán en los años 80. Cuando Estados Unidos apoyó a los denominados mujahidines de diferentes grupos, de diferentes corrientes, exactamente, los apoya, los entrena, les da armamento que se los filtraban desde Pakistán. Y cuando se acaba, cuando sale la Unión Soviética, ¿qué queda en Afganistán? Una guerra civil donde en el 96 un grupo, los talibán, se toman el poder y ya sabemos cómo terminó esta historia. Entonces, lejos de que la caída de Bashar al-Assad represente un triunfo de la libertad y de la democracia para el pueblo sirio, que la estaba buscando y que la buscó mucho durante esa primavera árabe y que no encontró tampoco esa población los respaldos necesarios para lograr la consolidación de un régimen laico democrático, que era lo que buscaban esos jóvenes, pues hoy estamos a puertas de la entrada de un gobierno que yo dudo mucho que vaya a cambiar de la noche a la mañana. Y vamos a ver si se acogen todos estos grupos a una sola visión de lo que quieren que sea el Estado sirio, o va a empezar una guerra entre ellos por el poder. Entonces, lejos de que esto vaya a terminar el conflicto en Siria, yo creo que vamos a entrar en unas dinámicas que al principio va a ser esta tensa calma porque ellos necesitan mostrarse así, pero va a pasar como pasó con el régimen talibán. ¿Qué? Que al final, cuando les devolvieron el poder hace 2 años, dijeron vamos a respetar los derechos de las mujeres, ¿y qué pasó? Pues todo el retroceso. Después de que tienen el poder, ya es muy difícil lograr, digamos, esos cambios, y preocupan las minorías religiosas, preocupa también los derechos de la mujer en un país que mal que bien siempre fue laico. Una de las implicaciones que ya tiene la caída del régimen de Al-Assad tiene que ver con el llamado eje de resistencia que impulsó Irán desde hace unos años y que consistía en un alineamiento entre Irán, que era chiita, y otros movimientos de resistencia, como por ejemplo Hezbollah en el Líbano, Hamas en la Franja de Gaza y los hutíes en Yemen. Un aliado fundamental para ese eje de la resistencia era Siria y el régimen de Bashar al-Assad. Con la caída de Bashar al-Assad, el eje de la resistencia pierde un enclave muy importante e Irán queda con un ala rota. Además de Irán, ¿qué otros países han salido perdiendo con el derrocamiento de la familia al-Assad en Siria? Aquí lo explica la profesora Margarita Cadavid. Creo que aquí los grandes perdedores, sin lugar a dudas, son Rusia e Irán. Moscú, que en su momento, digamos, fue ese apoyo que mantuvo al régimen en pie, como lo decíamos al principio, pues en este momento, y que había delegado, digamos, presencia militar del famosísimo y extinto grupo ya Wagner, porque tuvieron presencia ahí en su momento. También, sí. Se limitó, digamos, a responder. Esto empieza el 28
el 27 de noviembre y rápidamente en 2 días avanzan a Alepo y se toman Alepo. La respuesta rusa fue una serie de bombardeos aéreos allí en Alepo, pero ya había una falta de capacidades rusas para dar esos apoyos. ¿Por qué? Por la guerra en Ucrania. Ese es un elemento que hay que tener en cuenta para entender por qué avanzaron tan rápido y por qué, digamos, no hubo la resistencia por parte del ejército. Porque es que hay que decir que si bien Bashar al-Assad mantuvo el control sobre el territorio, no así sobre toda la población. Es decir, estos grupos estaban avanzando sobre ciudades que prácticamente estaban despobladas. Y HTS, una de las cosas que había hecho era generar alianzas con esas minorías para llegar a esa toma del poder. Entonces, claro, Rusia se ve diezmado en sus capacidades, pero hay unas limitaciones geopolíticas que tiene Rusia para poder intervenir y finalmente pues lo que hay que decir es que va a perder su única posición en el Mediterráneo, que era esta base militar y de hecho que se llama Tartus. Exactamente, eso por un lado. Y para Irán y el famoso eje de la resistencia, pues ¿qué pasa? Se han visto debilitados, por supuesto, y estaban con toda su atención puesta en la situación de Gaza, en la situación del Líbano y efectivamente también en los que alguna vez lo discutimos aquí, ya se había acabado esa guerra en las sombras entre Irán e Israel y ya teníamos unos ataques directos entre los dos estados. Entonces, Irán concentrado en esto, pues evidentemente se olvidó, digámoslo así, o dejó solo a Siria. Pero también hay que decir una cosa que es importante. Hay 2 lecturas sobre esto y una de esas es que hay que decir que Siria no tuvo un posicionamiento tan fuerte en ese eje de la resistencia frente a lo que estaba ocurriendo en Gaza. Hay incluso quienes dicen que el eje de la resistencia le estaba cobrando a Siria eso. Lo que pasa es que esa lectura, su falta de apoyo y de voz más fuerte en ese posicionamiento. Lo cierto es que Irán pierde un eslabón importante porque si ustedes cogen el mapa, pues se dan cuenta que el bloqueo, digamos, ese eje cerraba por arriba con Irak, Siria y va bajando hasta Yemen, Líbano y baja hasta Yemen para consolidar ese eje de la resistencia. Entonces el eje de la resistencia pierde un bastión importante y el otro gran perdedor, me atrevo yo a decirlo, es Gaza. Porque Gaza, digamos, en este momento los ojos van a estar puestos en lo que pase en Siria y aunque jamás ha felicitado al régimen, a HTS, buscando, digamos, esos apoyos, lo cierto es que HTS y el líder, Abu Mohammed, lo que hace es dar su primera entrevista a Israel, a un canal de televisión israelí. Entonces, allí se va viendo y, como digo, ellos necesitan el reconocimiento internacional. Y para ese reconocimiento internacional necesitan mostrarse moderados, alineados a las causas occidentales. Vamos a ver qué pasa después de que obtengan dicho reconocimiento y cuál va a ser su política y si esa coalición de este grupo va a terminar o no, ¿qué te iba a decir? Manteniéndose. Ahora, lo otro que están aprovechando, que tampoco hay que dejar de lado, es la transición presidencial del gobierno Biden al gobierno de Donald Trump, para poder lograr, digamos, en ese tránsito, esos respaldos y ese reconocimiento que necesitan. Porque es que lo que hay que entender también es que en ese gobierno de salvación que habían establecido en Idlib, ese gobierno de salvación realmente era un instrumento del HTS, es decir, lo que hay que entender es que el HTS no solamente se había fortalecido en términos militares, sino en términos de creación de instituciones dentro de Siria, cuando el gobierno sirio de Bashar al-Assad ya prácticamente, si se me permite la expresión, era un cascarón vacío. Sí. Un gobierno que no tenía realmente ni control ni apoyos, y que estaba cada vez, digamos, más contra las cuerdas. Lo que sucedió en Siria puede suceder también en Irán, puede suceder también en Egipto,
¿Estamos ante una primavera árabe? Esa respuesta la responde aquí la profesora Cadavid, quien opina que una cosa es Siria y otra cosa es Irán. Yo creo que en Irán En la Rusia. cosa es diferente por varias razones. Digamos que en Irán, a pesar de que hay muchas críticas, ya hay un desgaste natural a esa revolución islámica, lo cierto es que, digamos, la población iraní Sí. hace bloque cuando se trata de un enemigo externo. Y hay que recordar esto porque, por ejemplo, Lo de Israel. exactamente, cuando pasa lo de Israel o si nos volvemos atrás en la historia, en la guerra entre Irak e Irán, la posibilidad del triunfo de la revolución islámica, que pensaron que la iban a desgastar con esa declaración de guerra de Saddam Hussein a Irak, lo que hizo fue fortalecer la cohesión interna para sostenerse. Entonces, las dinámicas iraníes son diferentes. Además, hay que tener en cuenta los famosos guardianes de la revolución, la estructura misma del gobierno y lo que también decíamos alguna vez, a uno no le puede gustar el gobierno iraní, en eso estamos de acuerdo por las libertades civiles, derechos de la mujer, pero es un régimen fuerte. ¿Por qué es un régimen fuerte? Un régimen que es capaz, a la muerte de su presidente en un accidente aéreo, organizar elecciones Sí, pues, en 3 meses y hacer la transición, eso es una institucionalidad fuerte. No valoremos si buena o mala, pero fuerte. Otro país que gana con la caída del régimen de Bashar al-Assad es la Turquía de Erdogan. Un país que está reforzando su influencia en la región, tratando de recuperar la historia que marcó el Imperio Otomano, que llegó a controlar toda esa región, incluida Siria. La enemistad entre el régimen de Bashar al-Assad y la Turquía de Erdogan se inició cuando Bashar al-Assad rechazó la mano tendida de Erdogan para que se hablara del futuro de Siria. Y desde entonces se creó una profunda animadversión. A Turquía le interesa mucho lo que pasa en Siria porque tiene con ese país una frontera de más de 900 kilómetros. Entre otras porque además de 3 millones de sirios están refugiados en suelo turco y representan un importante problema político interno. Turquía desde hace rato mantiene relaciones fluidas, casi diarias, con el grupo HTS. Y también se conoce que una de las organizaciones que formó parte de esta coalición que derrocó a Bashar al-Assad, que es la Organización Paramilitar del Ejército Nacional Sirio, es un grupo armado, controlado y organizado por Turquía. Para la profesora Cadavid, donde tenemos que poner el ojo de ahora en adelante es precisamente en Turquía, el gran ganador de lo que acaba de suceder en Siria. Bueno, yo creo que aquí donde realmente hay que concentrar la atención es Turquía. Aquí el gran ganador de este escenario es sin lugar a dudas Turquía. Exactamente. El gobierno de Erdogan es uno de los gobiernos que llevaba años abogando por la caída de Bashar al-Assad. Es decir, básicamente había apoyado militarmente algunas facciones rebeldes sirias. Muchos dicen que hay un apoyo a HTS fuerte por parte de Erdogan. ¿Por qué? Porque básicamente el gran temor de Erdogan era que ese proyecto político kurdo que había logrado un ascenso, digamos, en el espacio geográfico sirio, se extendiera esa autonomía de la Confederación Democrática que denominó en su momento Abdullah Öcalan, el líder del PKK, del Partido de los Trabajadores Kurdos en Turquía. Esa extensión de ese proyecto político a Turquía era algo que a Erdogan lo ponía, digamos, en su estrategia de seguridad y de proyección internacional contra las cuerdas y le preocupaba mucho. Ahora, obviamente lo que vamos a ver es que si el apoyo va a pretender influenciar en la transición del poder.
Y aquí de igual manera los otros que están allí son las potencias regionales como Arabia Saudita o Emiratos Árabes Unidos. Recordemos que hay quienes hablan de una suerte de guerra fría en el espacio del Medio Oriente entre Irán y Arabia Saudita buscando ese liderazgo regional. Esta es la oportunidad perfecta, con ese Irán debilitado y los socios estratégicos de Irán debilitado, de estos tres empezar a ganar espacios, y el proyecto de potencia y de digamos, de proyección de Erdogan ha sido bastante exitoso en muchos niveles. Pero Turquía se la está jugando, digamos, un poco solo, en el sentido de que Turquía tiene la posición geopolítica y geoestratégica, se la juega en la OTAN, se la juega con Rusia, se la juega con Ucrania y se la juega con el soft power, influenciando en muchos lugares del mundo con una política que ha sido bastante exitosa, que en algún momento denominaron como neo-otomanismo, y que esto ya va mucho más allá. Entonces, yo creo que uno de los grandes ganadores en este escenario, sin lugar a dudas, además de estos, es Turquía. Teniendo en cuenta que Rusia fue uno de los grandes aliados de Bashar al-Assad y fue el país que prácticamente lo mantuvo en el poder para que no lo derrocara la primavera árabe, la gran pregunta es cómo es que este conflicto que empieza a gestarse en Siria va a incidir en la guerra que Rusia tiene con Ucrania, país que invadió hace ya 3 años. Bueno, aquí digamos que evidentemente Rusia definió cuál era su prioridad. Cuando Ucrania. Rusia, sí, claro, Rusia ya tiene definida cuál es su prioridad, está cediendo un espacio importante geopolítico que era su influencia allí en el Medio Oriente, y pues en este momento, digamos, para él su profundidad estratégica está en los lugares, digamos, más cercanos a sus fronteras geográficas. Europa. Exactamente, ese ha sido como siempre el talón de Aquiles y la obsesión, ¿no? Un imperio con continuidad territorial y salida a todos los mares, y ya lo otro es ganancia. Entonces, en este escenario, pues eso es lo que tiene, lo que está defendiendo, digamos, Putin. Yo creo que esta victoria... ¿No gana Israel? Israel gana porque le quitan los ojos de encima. Yo creo que aquí hay que tener en cuenta, y a eso iba, y ahí puede entrar Israel a jugar un papel también importante, y es que esta victoria puede terminar cortando el país en dos. En Siria. Exactamente, puede terminar generando una división entre esas zonas chiíes, alawíes y sunís, entre el este y el oeste, y difícilmente una versión chií del Islam, que es ese alawismo, tendrá tiempo y capacidad para volver a gobernar. Bueno, en el trasfondo de todos estos cambios hay también uno muy importante, que tiene que ver con las ramas del Islam que fueron derrocadas y con las que están llegando al poder en Siria. La familia al-Assad era chiita, una minoría en Siria, cosa que no les impidió gobernar durante casi 60 años. Eran además chiitas laicos, porque venían de esta corriente de Nasser, de Gamal Abdel Nasser, del panarabismo, que propugnaba por un Islam laico, en el que el Estado no estuviera regido pues, por los cánones religiosos. HTS y su líder pertenecen a la rama sunita del Islam, y su concepción del Islam pues, es muy distinta, porque es un Islam religioso que aboga por la consolidación del califato. Así hoy digan que ese ya no es su objetivo. Los sunitas son la mayoría de los musulmanes, porque representan cerca del 90% de la población musulmana, y creen que el líder de la religión islámica debe ser elegido por la mayoría de la comunidad. Los chiitas, en cambio, son una minoría, repito, en el mundo musulmán. Son alrededor del 10% y surgió como una facción política liderada por Ali, primo y yerno de Mahoma. Los chiitas, en cambio, creen que el heredero de la religión islámica debe ser
un miembro de la familia del profeta. Las diferencias entre sunitas y chiitas han provocado conflictos en países como Irak, por ejemplo. Cuando fue derrocado Saddam Hussein, uno de los puntos débiles era que era sunita, gobernando un país de mayoría chiita. Para no hablar de lo que sucedió también en Yemen y en el Líbano. Y finalmente lo que sucede en Siria, un país en donde se derroca a una familia que gobernó Siria durante más de 50 años, que era chiita, en un país de mayoría suní. ¿Eso qué significa para Siria? Que no solamente tiene una mayoría sunita, sino que tiene a cristianos, tiene a drusos y tiene a otras minorías, a kurdos. ¿Qué va a pasar hoy con todas estas minorías bajo este nuevo gobierno que es suní? Aquí lo explica la profesora Margarita Cadavid. Esa es una de las grandes preocupaciones. Un personaje que viene de una visión radical como la de el Nusra, Al-Qaeda al frente del Nusra, ¿cómo va a comportarse frente a esas minorías religiosas? Porque en el Estado laico de Bashar al-Assad, que se cometían, por supuesto, desmanes, todo, porque tampoco le vamos a lavar la cara a Bashar al-Assad, lo cierto es que era un gobierno laico que no jugó con ese sectarismo. Sí, aquí hay un escenario también que ya lo vivimos en Irak. Y en Irak, cuando la coalición entra, sacan a Saddam Hussein, etcétera, etcétera, dejan por fuera del poder a los sunís y empiezan a entregarle el poder a los chiíes y a los kurdos. Y por esa razón surgió, entre otras cosas, surge ISIS. Entonces, si volvemos a este escenario, por eso digo, esto no es el fin del conflicto sirio, esto inicia una época muy compleja para Siria. Mucho más radical. Y volviendo a tu pregunta, ¿quién más gana? Y el tema de Israel que se nos quedó ahí por fuera, en el tema de Israel, evidentemente Israel, pues si uno vio a Netanyahu dando discursos sobre lo que estaba pasando en Siria, como, cogiendo esta victoria como propia. Y lo cierto es que, claro, para él es una forma de debilitar ese eje de la resistencia. Entonces, debilitar también a Hezbollah. De hecho, uno de los bombardeos que se dieron precisamente ahí en la frontera para evitar que entraran gente de Hezbollah. Porque si bien Hezbollah está debilitado, hay que entender que Hezbollah tiene una capacidad de más o menos 100.000 hombres. Si Israel quiere, que no es su objetivo, acabar realmente con Hezbollah, tendría que entrar por tierra al Líbano. Y esa es una apuesta. Entró, pero se devolvió. Sí, pero fíjate que entró solamente a unas zonas y acordaron un cese al fuego, porque él sabe que el costo de entrar por tierra al Líbano es muy alto. Ya lo vieron en la guerra de los 33 días en el 2006. Okay. Entonces, lo que pudieron hacer por aire lo hicieron, y esta situación de Siria, pues evidentemente les da un nuevo impulso. Y obviamente yo me atrevería a decir también que presentar esto de la manera que lo está presentando le va reduciendo ese costo político que él ya tiene dentro de Israel, con el tema de la guerra en Gaza, de resultados de la guerra en Gaza. Entonces, apropiarse de este triunfo es una manera de tener tranquila también a una opinión pública que cada vez le está exigiendo más resultados con respecto a esto que ya lleva más de un año, y todo el genocidio pues en Gaza y lo que ya conocemos. Mejor dicho, bueno, lo que pasa en Siria es que va a haber más guerras. No hay que celebrar nada. No, es más, preocupa bastante esta doble narrativa de freedom fighters y de opositores y luchadores de la libertad, cuando en realidad no sabemos qué es lo que tenemos enfrente. Esto es A Fondo. Mi nombre es María Jimena Duzán. A Fondo es un podcast producido por Mafialand.
Producción general, Beatriz Acevedo. Producción de audio, Daniel Chávez Mora. Música original del maestro Óscar Acevedo. Nos pueden escuchar también en mi canal de YouTube. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzán.